¿Alguna vez han pensado quién podría reventar una represa de concreto, vaciar un lago o dejar sin cosecha regiones enteras, sin explosivos ni maquinaria? Frente a ustedes no hay una trama de película de desastre, sino una historia totalmente real, escrita por una criatura pequeña con un caparazón duro. El cangrejo rojo de las marismas, un verdadero Terminator entre los artrópodos, recorrió el camino de ser un manjar querido por los cajunes de Luisiana a convertirse en una amenaza mundial para la biodiversidad. Sobrevive donde casi todo lo vivo se muere y se come todo lo que tenga cerca. El camino del cangrejo rojo de las marismas empezó en las aguas cálidas y turbias de la cuenca del Mississippi y en las costas del Golfo de México. Durante muchos siglos fue parte natural del sur de Estados Unidos, y la gente local aprendió a convivir con él, y con el tiempo lo convirtió en un verdadero símbolo culinario. Pero la codicia y la despreocupación humanas abrieron esa famosa caja de Pandora. La gente decidió que podría tener a la naturaleza bajo control, y llevó al cangrejo a Europa, Asia y África por su carne sabrosa, sin entender que estaba soltando una máquina biológica perfecta para conquistar territorios. Mírenlo con más atención. Su caparazón casi siempre está pintado de tonos rojo oscuro o vino, como si ya hubiera pasado por agua hirviendo, pero eso solo es una impresión engañosa. Ese color se ve más bien como una advertencia, una señal de amenaza y agresión. Los adultos crecen apenas hasta 10 o 12 centímetros, pero aquí el tamaño engaña fácilmente. En ese cuerpecito se esconden la fuerza de una bulldozer y la resistencia de un maratonista. La principal joya del cangrejo rojo de las marismas es su talento fenomenal para cavar madrigueras. No se trata de hoyitos simples en la arena, sino de verdaderos sistemas de ingeniería subterránea. En la temporada seca, cuando el pantano se convierte en tierra agrietada, no muere como un pez común o como cangrejos menos adaptados, sino que se va profundo bajo la superficie, sellando la entrada con un tapón de tierra. Adentro, en la humedad fresca, puede aguantar sin lluvias durante meses. A veces esas madrigueras bajan 1,5 metros o incluso 2 metros. Imaginen miles de esos excavadores subterráneos que al mismo tiempo empiezan a aflojar la orilla de un río o un bordo de tierra. El suelo poco a poco se vuelve como queso suizo, pierde densidad y estabilidad. Y cuando llega la creciente, el terreno debilitado simplemente se lo lleva el agua, abriéndole paso. Justo por esa costumbre se vuelve el enemigo número 1 del riego y de los arrozales. En España e Italia, los agricultores se agarran la cabeza cuando ven las típicas chimeneas de lodo que salen del suelo, como si fueran los tubos de fábricas diminutas. Eso casi garantiza que el agua pronto se va a salir del campo y que las raíces del arroz serán cortadas sin piedad por las pinzas. Las pérdidas después de algo así pueden ser enormes. Lo más sorprendente, el cangrejo rojo de las marismas puede respirar aire. No exactamente como los animales terrestres, pero lo suficientemente bien para viajar. Sus branquias están hechas de tal forma que mientras se mantengan húmedas, el cangrejo puede moverse por tierra sin problema. Puede arrastrarse de un cuerpo de agua a otro, caminando varios kilómetros en el rocío nocturno, para adueñarse de un nuevo territorio. Casi no le exige nada a la calidad del agua, la cantidad de oxígeno que mataría a un cangrejo de río europeo en cuestión de minutos. Para nuestro protagonista no parece un problema. Simplemente sube a la superficie y empieza a usar aire atmosférico. Además, saca parte del cuerpo fuera del agua, como un submarinito que cambió al modo snorkel. La salinidad tampoco se vuelve una pared imposible. Aunque se considera una especie de agua dulce, el cangrejo rojo de las marismas tolera muy bien el agua salobre en estuarios y lagunas. Esa plasticidad le permite afianzarse, donde a otras especies les resulta incómodo y peligroso, y luego esos puntos se convierten en plataformas para avanzar hacia el interior de los continentes. Ahora vámonos a Luisiana, la tierra natal de esta especie. Ahí lo tratan con respeto y muchas veces con verdadero cariño. El estado está literalmente obsesionado con los cangrejos. En primavera, cuando el agua en los arrozales se calienta, empieza la temporada de gran cacería y grandes convivios. Aquí el cangrejo no se ve como plaga. Es la base de una industria de muchos millones. Los agricultores de Luisiana inventaron un esquema brillante
para usar la tierra 2 veces. En verano crece arroz en los campos y en otoño, cuando ya se levantó la cosecha, vuelven a inundarlos para darle espacio a los cangrejos, porque todo ese tiempo estuvieron en madrigueras bajo las raíces. El arroz alimenta a la gente y los tallos que quedan se vuelven comida para los cangrejos, prácticamente un sistema sin desperdicio. Los capturan con trampas especiales, que los locales llaman nazas. En esencia son cilindros de alambre con entradas en forma de embudo. Adentro ponen carnada, casi siempre pescado barato con olor fuerte, como arenque o bagre. El cangrejo va por el aroma, se mete, y luego su cerebro simple ya no logra encontrar la salida. Las lanchas para recolectar cangrejos, ese es un tema aparte. Normalmente son lanchas de fondo plano, con un sistema hidráulico, que las empuja hacia adelante, entre el lodo espeso y la maleza. El pescador se para en la proa y a una velocidad brutal levanta las trampas, sacude la captura y de inmediato las vuelve a lanzar. El movimiento no se detiene ni un segundo. Los cangrejos capturados no se pueden mandar directo a la olla. Primero los enjuagan y los dejan en agua limpia para que el intestino se limpie del lodo y la mugre. A esa etapa le llaman purging. A veces le echan sal al agua. Se cree que así el cangrejo se deshace más rápido del contenido del estómago, aunque los científicos todavía discuten qué tanto funciona de verdad. La cocida clásica de cangrejos en Luisiana siempre es un evento para la banda. Un caldero enorme con agua hirviendo, donde con generosidad, sin piedad, avientan pimienta cayena, limones, cebolla, ajo y mezclas de especias de la casa. El agua debe ponerse rojo fuego, y tan picante que hasta el puro vapor te corte la respiración. Aquí no solo importa el sabor, también importa el ritual. Junto con los cangrejos muchas veces meten al caldero elote en mazorca, papitas cambray y salchichas ahumadas. Todo se cocina, y luego vacían el contenido directo sobre la mesa, cubierta con periódicos. Nada de platos ni tenedores. Se come con las manos, arrancando las colas y chupando el jugo de las cabezas. Para los nuevos se ve salvaje, pero los locales dicen que así es como debe ser. El sabor más intenso, por raro que suene, está justo en el cefalotórax, que mucha gente inexperta por costumbre tira. Ahí está el hepatopáncreas, un órgano que cumple funciones de hígado y páncreas. Es una masa grasosa, cremosa, de color amarillo. Los gourmets le dicen mantequilla de cangrejo y la consideran el trofeo principal. Pero ahora regresemos al lado oscuro de esta historia. En 1973, un empresario, convencido de verdad de que hacía algo útil, llevó el cangrejo rojo de las marismas a España, a Extremadura y al delta del río Ebro. Quería alimentar a Europa con un manjar barato. Al final eso fue justo el arranque de una catástrofe ecológica a escala continental. Los cangrejos, como es fácil imaginar, se escaparon muy rápido a la vida silvestre. Las condiciones locales les parecieron un auténtico resort. Inviernos cálidos, ausencia de enemigos habituales, como caimanes y mapaches, y un mar de comida disponible. Empezaron a reproducirse a una velocidad que asusta. La hembra del cangrejo rojo de las marismas puede poner hasta 600 o 700 huevos de una sola vez, y además 2 veces al año. Para comparar, los cangrejos europeos de pinza ancha, habitantes nativos de esas aguas, se reproducen mucho más lento y necesitan agua limpia y fresca. El recién llegado de América no solo los aplastó por número, trajo consigo un arma biológica, contra la que las especies locales no tenían ningún escudo. Se trata de la peste del cangrejo. Es una enfermedad fúngica a la que el cangrejo rojo de las marismas es casi inmune. Lleva las esporas y sigue siendo portador, pero él no sufre. Y para las especies europeas, incluso el contacto con esporas significa muerte segura. Los cuerpos de agua por donde entraba el americano rápido se convertían en cementerios de cangrejos locales. Y eso no es todo. El cangrejo rojo de las marismas es omnívoro en el sentido más amplio. Actúa como una podadora submarina y arrasa con los macrófitos, plantas acuáticas que dan refugio y alimento a peces e insectos. El lago al que llega cambia rápido. En vez de un jardín floreciente queda un charco turbio. El ecosistema pierde claridad y estabilidad. Tampoco le hace el feo a la comida animal. Huevas de peces, renacuajos, moluscos, larvas de libélula.
Todo se vuelve combustible para su metabolismo insaciable. En algunos lagos de Kenia, a donde lo llevaron para combatir caracoles, que transmiten esquistosomiasis, no destruyó solo a los caracoles. Se comió prácticamente todo lo que se movía más lento que sus pinzas. Es especialmente peligroso para los anfibios. Tritones y ranas evolucionaron durante millones de años sin un depredador tan agresivo, y no estaban listos. El cangrejo encuentra sus huevas y sus larvas, y a veces ataca incluso a adultos. Puede arrancar patas o colas, dejando a la víctima inválida o simplemente matándola. En China todo se repitió, pero ya con rasgos locales. Llevaron el cangrejo a Nankín desde Japón todavía en los años 30 del siglo pasado, y durante mucho tiempo se consideró comida de pobres o alimento para el ganado. Pero en los 90 hubo un estallido culinario. El cangrejo rojo pequeño, al que allá le dicen xiaolongxia, de pronto se volvió el rey de la comida callejera. Los chinos, grandes amantes de todo lo que nada y se arrastra, aprendieron a cocinarlo en volúmenes gigantes. Chile picante, pimienta de Sichuan, aceite, ajo y cerveza. Ese es todo el secreto de su popularidad. Hoy China se convirtió en el mayor productor de cangrejo rojo de las marismas del mundo. Ahí crían millones de toneladas cada año. Pero incluso en China, donde parece que se comen absolutamente todo, el cangrejo logra causar daños. Destruye las terrazas de arrozales, que la gente construyó por siglos. Sus madrigueras rompen el régimen hidrológico. El agua se va, el arroz se reseca. Los agricultores tienen que gastar cantidades enormes en reparar diques y reforzar orillas con concreto. Hay un dato interesante sobre su supervivencia. Si un cuerpo de agua se seca por completo y hasta dentro de la madriguera se pone demasiado seco, el cangrejo rojo de las marismas puede entrar en anabiosis. Todos los procesos del cuerpo se desaceleran al límite. En ese estado puede quedarse meses, pareciendo una momia seca, pero basta con que aparezca agua y, como si nada, vuelve a la vida. La agresividad de esta especie de verdad impresiona. Si dos machos se encuentran en un tramo angosto, la pelea casi es inevitable. Se enganchan con las pinzas e intentan arrancarse las extremidades. Perder una pinza no es el final. Gracias a la regeneración, después de un par de mudas le crece una nueva, aunque sea un poco más chica. El canibalismo en el cangrejo rojo de las marismas es algo normal. El fuerte se come al débil, el adulto elimina a las crías. Es una forma integrada de regular la población. Cuando la población se vuelve demasiado densa, empiezan a comerse entre ellos, liberando espacio para quienes resultaron ser los más fuertes y los más agresivos. Una de las ideas más audaces, pero polémicas, es intentar esterilizar a los machos. Los científicos los atrapaban, los irradiaban y los soltaban otra vez, con la esperanza de que se aparearan con las hembras sin resultados, bajando la población. Pero en la realidad, la dureza de la especie volvió a ganar. Los machos estériles perdían la competencia contra los machos alfa silvestres, y las hembras simplemente elegían parejas sanas. Parece que la evolución ya traía defensa incluso contra la era atómica. En Kenia, en el lago Naivasha, todo llegó a una tragedia económica. El cangrejo destruyó los matorrales de papiro y loto, y junto con ellos desaparecieron las zonas de desove de la tilapia local. Los pescadores, que durante siglos vivieron de la captura de tilapia, en poco tiempo se quedaron sin ingresos. Ahora tienen que pescar al propio cangrejo, pero solo se puede vender por centavos, porque casi no existe una cultura local de consumo, y exportar exige logística cara. De manera inesperada, esta historia tuvo continuación en la medicina y la biotecnología. El caparazón del cangrejo rojo de las marismas, esa basura que queda por toneladas después de los convivios, resultó ser un recurso valiosísimo. De ahí se obtiene quitosano, un biopolímero raro y útil. Lo usan para suturas quirúrgicas reabsorbibles, para piel artificial en quemaduras, e incluso como base para llevar medicamentos hasta tumores cancerosos. El destructor de ecosistemas, de forma paradójica, terminó ayudando a salvar vidas humanas. ¿Y qué pasa con los países de la CEI? Durante mucho tiempo se creyó que los inviernos duros serían una barrera confiable para este agresor amante del calor. Pero el clima está cambiando, y ya han visto al cangrejo rojo de las marismas
en aguas cálidas, de canales cerca de algunas centrales termoeléctricas y en regiones del sur. Aficionados acuaristas, al soltar mascotas que ya les aburrieron en estanques urbanos, sin darse cuenta, ponen en marcha un experimento peligroso. Si esta especie aprende a tolerar el frío, las consecuencias para los cangrejos de río locales podrían ser fatales. Este cangrejo es casi una ilustración perfecta de cómo funciona la selección natural en la era del Antropoceno. No es el más fuerte ni el más rápido, pero sabe esperar, aguantar y adaptarse a cualquier condición que crea el ser humano. Ensuciamos el agua y él se siente mejor. Construimos canales y los convierte en autopistas cómodas. Cambiamos el clima y eso solo amplía su distribución. Hoy esta especie ya está integrada con firmeza en el ecosistema global, nos guste o no. Eliminarla por completo es prácticamente imposible. Solo queda contenerla y controlarla. Escriban en los comentarios qué piensan de esta especie.